Ya, comenzamos. La primera te dice acá, la meiosis es importante para la variación de las especies. ¿Qué recordamos nosotros? La meiosis. Cuando me habla a mí de meiosis, me habla de un mecanismo de división que va a ser propio de ¿quiénes? Un mecanismo de división propio de células germinales. ¿Ya? Es un mecanismo de división propio de ¿quiénes? De células germinales. Sí, sí se ve. Ajá. ¿Ya? Es un mecanismo de división propio de ¿quién? De células germinales. O sea, hablamos de un tipo de división propio de ¿quiénes? De los espermatozoides y de los ovocitos, ¿no? A eso. A eso nos hace mención, ¿no? A eso nos hace mención. Entonces, cuando nos dice a nosotros meiosis, hablo de qué? Mecanismo de división propio de células sexuales, propio de células germinales, propio de gametos, ¿ya? Entonces, eso es la parte muy esencial que yo debo tener en cuenta. Es importante para... Ahora, toda reproducción sexual genera ¿qué? La variedad de especies. A ver, te explico. El hecho de que, por ejemplo, en una reproducción sexual, o sea, en una reproducción sexual, los individuos, por más que sean de una especie, genera ¿qué? Individuos con características diferentes, ¿no? O sea, con características similares, no idénticas. No idénticas, con características similares. Esa es la meiosis. Un mecanismo de división propio de gametos, ¿no? Pero ojo, en una reproducción sexual los individuos, los descendientes, van a ser no idénticos, semejantes entre ellos, como hermanos, y semejantes a quienes, a sus progenitores, ¿ya? Van a llegar a ser qué cosa, semejantes a quienes, a sus progenitores, y también van a ser semejantes a quienes, semejantes entre ellos, ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ya, entonces acá me dice acá, la meiosis, la variación de especies, porque me dice así, las preguntas acá, la primera pregunta, a ver, un toque de acá, no, de esta de acá, ya, sí, de acá no me sé coger. Ya, la meiosis es netamente un proceso reduccional. ¿Por qué digo reduccional? El número cromosómico va a llegar a ¿qué? Va a llegar a reducirse a la mitad. O sea, de 46 cromosomas va a pasar a 23 cromosomas, ¿no? ¿Se forman células haploides? ¿Se forman células haploides? Puede ser. Se llegan a formar células haploides. Pero ojo, acá hay un toque. Se forman células haploides. Pero mira, te dice respecto a la variación de especies. Entonces hay que tomar en cuenta esta premisa. ¿Por qué eso de la variación de especies? Se forman células haploides, sí, ese es un propósito. Pero no me está respondiéndome con respecto a esto. Se forman tétradas. Tétradas también pasa eso. Pero eso no implica que genere una variación de especies. Se forman células con información genética única. O sea, ¿qué hablamos? En una reproducción sexual ocurre entre individuos de la misma especie y se va a llegar a ¿qué? Se va a llegar a generar una carga génica de una misma especie, ¿no? Pero eso nos permite que generar individuos variables, ¿no? Semejantes entre ellos y semejantes a los progenitores. ¿Hay dos procesos de división celular? Sí hay, pero acá me dice, es importante para la variación de especies. ¿Por qué? Porque tiene información genética única. Por ejemplo, el hecho que nosotros podamos tener, todas las personas, por más hermanos, gemelos, mellizos que tengamos, tenemos que una de las líneas de la mano, los dermatoglifos, esas líneas de la yema de los dedos, difiere. Tenemos una carga genética de qué? De que somos prácticamente de la misma especie, pero genera también una variabilidad en nuestra misma especie. ¿Mm? Eso se refiere. La meiosis es un proceso de repartición de material genético deductivo. Es un proceso de repartición de material genético reductivo. ¿Por qué es reductivo? El material genético se reduce a la mitad. O sea, hablamos de que la carga cromosómica se va a llegar a ¿qué? Se va a llegar a reducir a la mitad. O sea, como te dije, de diploide, de una carga cromosómica diploide a una haploide. Eso se refiere, ¿no? El crossing over, hay eso.
El proceso de división también hay eso. ¿Hay gametos? Sí, pero acá te dice, ¿por qué es reductivo? Porque se reduce a la mitad. Estas son verdaderas, pero respecto a esto nos dice, respecto a la reducción del material genético. Y la respuesta es, se reduce a la mitad. Del número diploide, o sea, de 43 cromosomas a 23. La otra, la meiosis es realizada por... ¿Quiénes llevan a cabo la meiosis? Siempre hay que leer todas las preguntas. Uno ve esto, ovocitos, óvulos, ahí está, es esta. Pero también mira, espermatozoides. Llevan a cabo ellos, gametos, también. Pero acá sí hay doble respuesta, eso sí no me puedo quejar. Gametos y células germinales. ¿Es realizado por quién? Por gametos y células germinales. Las células germinales son aquellas que van a generar una proliferación, ¿no? La gametogonia, ¿no? La famosa gametogonia. Eso lo vamos a ver más adelante en espermatogénesis. En gametogénesis, que diga. Bueno, acá sí hay dos respuestas, gametos y células germinales. Acá sí se me pasó. Acá me pregunta, ¿dónde se encuentran los gametos de las plantas? A ver, ¿dónde se encuentran los gametos de las plantas? ¿Hablo de quién? ¿Las plantas tienen espermatozoides y óvulos? ¿Ovocitos? ¿Van a llegar a tener espermatozoides y ovocitos? Sí. Las plantas no tienen las plantas. No tienen las plantas. No hay un espermatozoide en las plantas. Ellos, en lugar de los, mira, gametos, espermatozoides y ovocitos son propios de células animales. En plantas, vamos a ver que no hay ovocitos. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar? No hay ovocitos ni espermatozoides. En ellos hay células germinales, hay gametos, pero no se llaman así. Son el androceo y el gineceo. El androceo y el gineceo, ¿qué son? Los gametos en las plantas. Ahora, los gametos, vamos a ver. ¿Dónde se encuentran los gametos? En las gónadas. ¿Cómo se llaman las gónadas en los animales? Testículos y ovarios. ¿Y cómo se llaman las gónadas en las plantas? Estambre, que es el masculino, y pistilo, que es el femenino. ¿Y dónde están todos ellos? En las flores. Acá no me han contestado, en las flores está. A ver, acá la siguiente pregunta. Los cromosomas homólogos se separan en un cromosoma, los cromosomas homólogos. Los cromosomas tienen dos cromátidas. ¿No es cierto? Cada cromosoma tiene dos brazos homólogos o cromátidas. Bacán, bacán. Ahora, estos cromosomas, ¿cuándo se separan? Se separan en anafase 1. En anafase 1 se separan. Por eso el contenido cromosómico en la primera división meiótica se reduce a la mitad. En la primera división meiótica, ¿qué pasaba? Se reducía a la mitad. A la mitad. ¿No es cierto? ¿Se reduce a la mitad? Sí. Entonces ahí es en anafase 1. Y esa es la meiosis 1. En la meiosis 2, como ya se ha reducido el material, el contenido, la carga cromosómica, en la meiosis 2 simplemente se va a mantener el número cromosómico. ¿Ya? En la primera meiosis se reduce el número cromosómico. Ahí decimos que es reducción a la meiosis 1. Y la meiosis 2 mantiene el contenido cromosómico constante. Ahí hablo de meiosis 2, que es ecuacional. Que va a llegar a ser ¿qué? Ecuacional. ¿Ya? Entonces acá que digo, cromosomas homólogos en anafase 1 y sus bracitos se dividen en anafase 2. Pues está la C. 6. Cigonema. Eso hemos hablado en dónde? Eso hemos hablado en... ¿Dónde hemos llegado a hablar del cigonema? Hemos llegado a hablar en la profase 1. Profase de la meiosis 1. Ahí hemos llegado a ¿qué? A hablar. ¿No es cierto? Hemos llegado a hablar. ¿No? ¿Dónde hemos hablado? Hemos dicho. En la profase de la meiosis 1. Ahí llegamos a hablar, ¿no? Cigonema viene de cigo. ¿Qué quiere decir cigo? Cigo quiere decir sinapsis, unión. En el cigonema, ¿qué pasa? Los
cromosomas paterno y materno se unen. ¿Mediante qué? Mediante el complejo sinaptonémico. Se unen. Y el complejo sinaptonémico es el complejo sinaptonémico constituye un complejo proteico que mantiene unido ¿a quién? A los cromosomas paterno y materno. Ahí se ve. Ahí se ve. Recombinación genética, eso ya es después del cigonema. Quiasmas, mucho después. Células diploides, ya, eso ya. La respuesta es complejo sinaptoténico o sinaptonémico, que es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? ¿Cuál es el orden correcto de la profase 1? Acuérdate, leptonema, cigonema, paquinema, diplonema o diacinés. Otro le llaman leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinés. La mnemotecnia de esto es: le sigo a Paquita día a día. Le sigo a Paquita día a día. ¿Eso qué es? Eso viene a ser ¿qué? Le sigo a Paquita día a día. ¿Es la mnemotecnia para qué? De la profase 1. De la profase 1. ¿Ya? Eso es la mnemotecnia de aquí. De la profase 1. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Entonces, vamos a leer. Le, teno, sigo, teno, paquiteno, diploteno y diacides. Acá, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es diferencia de la mitosis y la meiosis? No es diferencia, te dice. Solo te habla que no es diferencia. Solo te está mencionando eso, que no es diferencia. Entonces, cuando me habla a mí que no es diferencia, debo basarme en esto. Tienes que basarte en lo que te está preguntando. La mitosis se va a llevar a cabo en ¿quiénes? En células somáticas. Y la meiosis en células sexuales. Ya, acá dice, mitosis es un proceso de división celular. Meiosis son dos, verdadero, pero no respecto a esto, respecto a la premisa. Mitosis da origen a células diploides. Meiosis a gametos, verdadero, pero respecto a la diferenciación, no es una diferencia. ¿Cuál no es una diferencia? La duplicación del ADN en interfase, ambos tienen. Esto no es una diferencia. La meiosis produce unas células hijas, en este caso haploides, y la mitosis diploides. Perfecto. Pero no dice, no es diferencia. La respuesta es la C. Porque tanto en el ADN o en el ARN, mira, porque tanto, en el ADN, o sea, tanto la interfase de la meiosis con la interfase de la mitosis, tanto la meiosis de la interfase como de la mitosis como de la meiosis, prácticamente hay interfase en ambos. Eso no es una diferencia. ¿Ya? Eso no es una diferencia. ¿Ya? Entonces eso debo tenerlo en cuenta. ¿Ya? Ahí está. Ahora otro más, vamos a ver acá. ¿Cuál de las afirmaciones es incorrecta respecto a la meiosis? Incorrecta respecto a la meiosis. La meiosis, ya sabes, ya se lleva a cabo en ¿quiénes? En células sexuales. Ya. La meiosis se va a llevar a cabo en ¿quiénes? En células sexuales. Verdadero, sí, pero no dice es incorrecto. ¿Tiene meiosis 1 y meiosis 2? Sí, es un proceso de repartición cromosómico reductivo. También, claro, de diploide a haploide. Al final de la meiosis 1 se forman 4 células haploides. Al final de la meiosis 1 se forman 4 células haploides. Falso. En la primera meiosis se obtienen 2 células haploides, no 4. O sea que está. Esto es falso. ¿Es la gametogénesis? Sí, la meiosis es parte de la gametogénesis. Y eso hoy día lo vamos a llegar a mencionar, lo vamos a llegar a desarrollar. ¿Ya? Hoy día lo vamos a llegar a ¿qué? A desarrollar. ¿Ya?
Vamos a ver el otro más, otro más. Algo más que yo debo tener en cuenta. Acá. El cariotipo está formado por... ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo son el número de cromosomas. El cariotipo viene a ser, en este caso, el recuento cromosómico. El recuento. Y el ordenamiento se llama ideograma. ¿Ya? Ideograma. El cariotipo, que es el conteo cromosómico. En el cariotipo humano, a ver, ustedes recuerdan, ¿en qué etapa de la división celular? ¿En qué etapa de la división celular se va a llevar a cabo? ¿En qué etapa de la división celular voy a llegar a hacer el recuento cromosómico? ¿En cuál? ¿En profase, metafase, anafase, telofase? ¿En cuál de ellos es posible que yo haga el recuento cromosómico? Acá me dice, el cariotipo humano está formado por... Sabemos que son 46 cromosomas. Acá me dice 46 pares. Falso. 23 pares de cromosomas. Total, 46. Esta es la respuesta. Pero la pregunta que te... Bueno, esta es la respuesta. 23 cromosomas. Pero la pregunta que te estoy haciéndote... ¿En qué etapa de la división celular es posible hacer el recuento cromosómico? A ver. ¿En qué etapa de la división celular es posible hacer el recuento cromosómico? A ver. ¿En qué etapa? Es en la etapa donde se va a llevar a cabo ¿qué? Donde se va a llevar a cabo el... Es en la etapa donde se va a llevar a cabo ¿qué? La máxima condensación del ADN. ¿En qué etapa de la división celular se lleva a cabo la máxima condensación del ADN? O sea, me voy a llegar a ver cromosomas. ¿En qué etapa de la división veo los cromosomas completos ya? ¿En qué etapa es? La respuesta es... ¿En qué etapa de la división celular es posible observar a los cromosomas completos? Totalmente completos. ¿Cuál es la respuesta? Eso es en la metafase. En la metafase voy a ver el cromosoma totalmente completo. Totalmente completo. Cuando veo totalmente, o sea, el cromosoma voy a ver totalmente completo. ¿Se pasa totalmente completo? Sí. Entonces, si está completo voy a poder contar el número de cromosomas. Voy a poder ver el tamaño de los cromosomas. ¿No? Eso es en la metafase. Eso es en la metafase. ¿Ya? Si la respuesta es en la metafase. El crossing over ocurre en la profase 1. Esta es una palabrita en inglés, ¿no? Que lo hemos prácticamente, es un anglicismo, ¿no? La incorporación de una lengua inglesa en la nuestra, ¿no? En la nuestra. El crossing over ocurre en la profase 1. Verdadero, ¿no? El crossing over ocurre en ¿qué? En la profase 1. Sí, muy bien. Ocurre en la profase 1. ¿De qué se encarga? Acá nos da dos alternativas. Crossing over es, en castellano, en nuestra lengua, la recombinación genética. Es la etapa en la que se mezclan los genes de papá y de mamá. Se van a llegar a ¿qué? A mezclar los genes de ¿quiénes? De papá y de mamá. ¿Ya? ¿Y en qué etapa de la división celular ocurre eso? Eso ocurre en la profase 1, en la etapa del paquinema. Paquinema. Ocurre en la etapa del paquinema. ¿Ya? Del paquinema. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Ocurre en la etapa de paquinema. ¿Ya? Ahí está. Entonces eso no te debes llegar a olvidar. Ya esta es pregunta de admisión. ¿Ya? Crossing over. La recombinación genética. Es el momento en el cual
los genes de papá y de mamá van a entrar en acción, van a llegar a entrar en acción, ¿no? Y producto de todo ello va a generar rasgos en ti. Entonces, el intercambio de material genético entre las cromátides, los cromosomas homólogos apareados. Esta es la respuesta. Aquí dice el intercambio de material genético entre los cromátidas de los cromosomas homólogos desapareados. No, acá es apareados. Desapareados sería, pues, ¿no? Que digamos el cromosoma 1 con el cromosoma 2. No. Cromosoma 1 de papá con cromosoma 1 de mamá. Así es. Por eso hablamos de cromosomas homólogos. Homólogos, idénticos en tamaño y en número. Durante esta etapa, ¿qué etapa está en el dibujito? Aquí está, no nos muestra el dibujo. Aquí está. Acá los cromosomas, a ver, mira, ¿quiénes están alineados ahí? Los cromosomas están alineados. ¿Dónde? En la línea ecuatorial. Y la polaridad de esta se debe a quiénes? A las fibras polares. Y acá es la máxima condensación del ADN. Acá ocurre la máxima condensación del ADN. La respuesta acá es: los cromosomas homólogos se alinean en el medio de la célula. Se van a llegar a ¿qué? A alinear en el medio de la célula. ¿Ya? Se van a llegar a alinear ¿en dónde? En el medio de la en este caso en la línea ecuatorial. La línea ecuatorial. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Ya, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿en qué etapa de la división celular se van a alinear los cromosomas en el plano ecuatorial? La respuesta, ¿quién es? La respuesta es en la metafase. En la metafase. Ahí está la máxima condensación de los cromosomas. Ahí los cromosomas van a llegar a estar sumamente completos. Van a llegar a estar completos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué etapa te he dicho? En la metafase. ¿Ya? Eso no te olvides. Entonces, ese dibujito que está en la metafase está. ¿Se conoce la información de cada cromosoma? No, esa es la recombinación genética. ¿Los cromosomas homólogos se alinean en el plano medio de la célula? Sí. En el medio. Y eso que se parece que fuese parece que fuese un planeta mundo en el plano ecuatorial, la línea ecuatorial, algo así, ¿no? Algo así. Entonces, eso es lo que tú debiste tener en cuenta, ¿no? Debiste tomar en cuenta. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Los cromosomas se alinean en el medio de la célula. Está mejor, la B está mejor. La Z puede ser, pero la B está mejor. Las cromátidas hermanas, no. Acá son cromátidas, no. Acá ¿qué son? Tú te fíjate el dibujo. Cromosomas son, no son cromátidas. Bueno, tienen cromátidas, sí, pero las que están alineadas completamente, ¿quiénes son? Los cromosomas. Ya, entonces eso es importante. Seguimos. El crossing over, ya sabemos ya. La recombinación genética. Se cruza la información genética. ¿En qué etapa? Paquinema. Esta es pregunta de admisión. Esto vale la pena hacerlo detalladamente porque siempre viene en el examen de división celular. Siempre. ¿Ya? ¿Cuál corresponde a la anafase 1? Si me habla de anafase 1, pienso en meiosis. Porque la mitosis solamente es una sola división. En cambio, la meiosis son dos. Meiosis 1 y meiosis 2. Meiosis 1 y meiosis 2. ¿Ya? Pues acá me dice, ¿cuál de las siguientes imágenes? Vamos a ver el dibujito, aquí está, aquí hay 4 imágenes. Pero no se notan. No puedo ver. Anafase 1. En la anafase 1, ¿quiénes son? Los cromosomas ya recombinados van hacia los polos. Ya recombinados van hacia los polos. No se ve el dibujito bien. No se ve. Yo no lo veo bien. A ver, no lo veo. No está. Pero más o menos puedo decir acá. Acá los cromosomas, mira, están yendo hacia los polos. Los cromosomas recombinados. Acá las cromátidas van hacia los polos. Entonces, anafase 2. O puede ser también anafase de mitosis, también puede ser. Porque se asemeja a la meiosis 2, se asemeja a la mitosis. La anafase 2 de la meiosis se asemeja a la mitosis. ¿Ya?
Esto es metafase, están alineados en la parte media. Esta es metafase, ¿no? De la meiosis, ¿no? Meiosis 1, y esto es metafase de la meiosis 2. Entonces la respuesta es la A. Mira acá, los cromosomas van a los polos. En cambio acá, ¿quiénes van? Los vasos. Las cromátidas, acá van los cromosomas. La 15. ¿Cuál de las siguientes imágenes corresponde a la metafase 2? ¿Cuáles? ¿Cuáles van hacia los polos? A la metafase 2. Vamos a ver. ¿Cuál corresponde a la metafase 2? Yo quiero los cromosomas que estén alineados. ¿Están alineados? Esta es la metafase 1. Esto es anafase. Esto es anafase 2 o mitosis. O anafase de la mitosis. Y aquí están. ¿Dónde están alineados? Aquí está, mira, la metafase 2. Los cromosomas están alineados. ¿Para qué? Se van a dividir luego de metafase 2 a anafase 2. ¿No es cierto? La D. Seguimos. Durante esta etapa, el dibujito. Ya sabemos ya, mira. ¿Te das cuenta, mira, que acá el cromosoma azul tiene partecitas de cromosoma rojo? Y el cromosoma rojo tiene partecitas de cromosoma azul. Entonces esto es netamente, ¿qué? Metafase 2. Metafase 2. Porque los cromosomas acá, ¿cómo están? Si hubiese sido un solo color, diría metafase de la mitosis. Pero como están dos colores, ha habido una recombinación genética previa. Esta es la metafase de la meiosis. Metafase 1 o 2. Es la metafase 1. ¿No? Los cromosomas recombinados se alinean en el medio de la célula. 17. ¿Cuál corresponde a la metafase 2? Metafase 2, pienso en los cromosomas ya. Están alineados en... Metafase 2 se asemeja bastante a la metafase. Metafase del 2 de la meiosis se asemeja bastante a la metafase de la mitosis. Puede ser, no, anafase. Esto, acá hay 4, y acá tú te fijas, están recombinados. Acá no. O sea, y acá ya ha pasado más antes una recombinación la meiosis 1. Este es meiosis 2. Y está alineados. Metafase 2. 18. Proceso mediante el cual se producen células sexuales que poseen la mitad de los cromosomas. Meiosis. La meiosis se caracteriza por ser reduccional, del número cromosómico diploide a haploide. La mitosis, ¿cómo es? Ecuacional, se mantiene el número cromosómico diploide a diploide. 19. Esta imagen corresponde a... ¿Dónde está la imagen? ¿Dónde está la imagen? No puedo ver. Aquí está. Oye, mira, ¿quiénes van hacia los polos? ¿Quiénes van hacia los polos? Los vasos cromosómicos, ¿no? Pero ojo, esta cantidad cromosómica se mantiene constante. Si se mantiene constante, hablo de un mecanismo de división ecuacional. Hablo de mitosis. Esta es mitosis. Y en la mitosis no hablo de mitosis 1, mitosis 2, no, una sola. O sea que la respuesta es, acá van a ser los polos, anafase. Si fuesen recombinados, serían cromosomas. Descartado anafase 1. Anafase 2 pueden ser, se asemejan. Pero ojo, el número cromosómico está reducido a la mitad. Descartado esto. La respuesta es anafase. O sea, es parte de la mitosis. 20. Si una célula tiene 24 cromosomas, se divide por meiosis. Si una célula tiene 24 cromosomas, se divide por meiosis. ¿Cuántos cromosomas tendrán las células hijas? Si es por meiosis, ¿qué pasa? Se reduce a la mitad. Y si fuese por mitosis, se mantendría 24, ¿no? O sea que la respuesta es 12. Porque la meiosis es reduccional. Ya bueno, muchachos, estas preguntitas bien bacanes están, muchachos, bien bacanes. Y son preguntas típicas que vienen a admisión. Tengo acá también, me falta un segundo examen. De mitosis. De mitosis no, también tengo otro examencito de esto. Me avisan si en caso nuevamente quieren dar otra prueba, ¿ya? Ahora voy a cortar la grabación. Ahí está.